Buenas tardes, mi estimado estudiante del curso de Física Ósea, bienvenidos a esta clase multimodal. En la tarde de hoy vamos a comenzar a ver, o vamos a comenzar a tocar lo que es la unidad número 2, ¿verdad? De su curso de Física 2. De antemano, muy agradecido y empático con los que enviaron la actividad. Disculpe, no la he comenzado a corregir como tal, porque yo siempre, después de que tiene la fecha tope, doy 2 días más para que las personas que de pronto por internet o por problemas de servicios o por algún problema personal lo pueden enviar, pues 2 días más no sé. Ya hoy sí no, porque ya se venció ese plazo. En su efecto, el día viernes o sábado, pues más tarde van a tener su evaluación corregida con su retroalimentación. De la misma forma, los invito a que ya este módulo está disponible, ¿verdad? Ya este módulo está disponible para ustedes y pues ya hay 2 clases previas también y vamos a hacer esta clase que es más que todo para reforzar y discutir algunos conocimientos. En la primera unidad, ustedes que ya fue evaluada, vieron lo que era campo eléctrico, ¿sí? Fuerza eléctrica, potencial eléctrico, y trabajaron toda esa parte, que es muy bonita, tampoco es tan difícil. Ahora en esta segunda unidad vamos a ver lo que es capacidad y parámetros eléctricos, ¿no? Fíjate que ahí en la plataforma ustedes van a encontrar 2 guías, una guía 1 y una guía 2. En la primera guía como tal van a encontrar esta que estamos explicando, que posiblemente no me dé chance de tocar la otra guía por el factor tiempo, pero esta guía 2 la van a encontrar ustedes en la plataforma, ¿verdad? Y la 1 y la 2 de esta parte. Hoy vamos a discutir, para hacer la entrada formal, a lo que es capacitancia y parámetros eléctricos. Más que todo vamos a hablar de conceptos de capacidad y capacitor, capacitancia en función de la carga y potencial, y vamos a ver la capacidad según la geometría de un capacitor, perdón, el dieléctrico. Energía almacenada en los capacitores. La otra guía de este mismo módulo 2 es sobre asociación de condensadores. Ahí van a estar la parte incluso hay una clase que está montada ya en la plataforma mía, de donde discutimos ese material, y ahí va a estar lo que es asociaciones en serie y en paralelo para lo que son ese tipo de arreglos y arreglos mixtos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a arrancar la clase de hoy discutiendo esta guía y vamos a ver o vamos a definir primero qué es capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica, para irme un poquito más adelante acá, aquí hace una introducción teórica y parten de la diferencia potencial, etcétera, pero para ahorrar un poquito y utilizar el tiempo, nosotros tenemos que la capacidad eléctrica de un conductor viene definida como la carga entre el voltaje, ¿no? Ojo, está definida como la carga entre la diferencia potencial y el voltaje. Dice, donde C es la capacidad eléctrica del conductor, Q es la carga y B es el potencial. ¿Ok? Una vez visto que entonces la capacidad eléctrica se define como el cociente entre la carga y la diferencia potencial, vamos a comenzar a ver algunas unidades, ¿no? Fíjate que, al igual que en Física 1, en su curso de Física 1, que de pronto muchos fueron alumnos míos, nosotros vimos que existen 2 sistemas, ¿verdad?, de unidades internacionales, que es el MKS y el CGS, ¿verdad? En el sistema MKS, la capacidad se define la carga en coulomb y lo que es eh, la carga en coulomb, corrijo, y lo que es la diferencia potencial en voltios, ¿no? Pero nosotros nunca no todo el tiempo la vamos a escribir como coulombs entre voltios, sino como faraday. Entonces, claro, ¿de qué parto para que dé faraday? De que tiene que estar, las unidades tienen que estar en el MKS y para eso la carga tiene que estar en coulomb y la diferencia potencial, y la diferencia potencial tiene que estar en voltios. Fíjense que también vamos a tener que la equivalencia de un faradio va a ser igual a 9 por 10 a la 11 esta faradio, ¿sí?
Dice, también vamos a tener el sistema CGS que van a estar en esta faradio, es decir, un faradio que da 9 por 10 a la menos 11 faradio. Generalmente, nosotros vamos a trabajar es con el sistema MKS. Vamos a trabajar con cubulones sobre voltios, es decir, la carga en cubulones y la diferencia por unidad de voltios, para que nos dé faradio. Entonces, fíjense, eh, nosotros también podemos definir lo que es o hallar la capacidad de un conductor esférico. Vamos a comenzar ahora a definir lo que es antes de hablar de la capacidad de un conductor esférico, perdón, que se me escapó por acá, como vamos a trabajar en el sistema MKS, cuando yo les aparezca o les diga microfaradios, va a ser 1 por 10 a la que a la menos 6 faradios, y cuando yo le diga picofaradios, va a ser 1 por 10 a la menos 12 faradios. Fíjense que si a mí me entregan el microfaradio, yo debo transformar inmediatamente a faradio, porque si ustedes hacen, calculan calculan eso, van a calcular la carga, le están dando la capacidad de microfaradio o picofaradio, entonces esa carga le da una unidad que no es. Igualmente, si vamos a calcular capacidad y nos dan la carga en microcubulones o picocubulones, hay que llevarla a cubulones, porque si no, pues nos va a dar una medida que no es. En tal sentido, aquí venían, voy a explicar un poquito acá, aquí nos dice capacidad de un conductor esférico. Ya hemos indicado que, en este caso, en tal sentido, este, que una esfera de R carga o tiene una carga Q y tiene un potencial B. Entonces, para definir eso, la fórmula, porque no me voy a poner a dar tantas vueltas aquí, va a ser el radio de la esfera entre la constante, ¿sí? Donde, fíjate que en este caso, esta R va a ser el radio de la esfera entre la constante dialéctrica, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre cuboidal al cuadrado. ¿Sí? Entonces, dice, por curiosidad vamos a calcular el radio de la esfera, cuya capacidad sea un farado, por lo que operamos en el sistema MKS. Entonces aquí esperan que el radio de la esfera, fíjate, para un faradio, Dios mío, por curiosidad, un faradio, imagínate, el radio de la esfera tendría que ser 9 millones de kilómetros. Una barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, cuando nosotros a nivel comercial vamos a ver la capacidad de los elementos electrónicos, van a estar en micro o pico faradio por eso. Porque imagínate que un faradio, y aquí están haciendo el ejemplo, ¿vale? Dice, ¿qué es lo que están haciendo acá? Están aplicando la fórmula de la capacidad de la esfera, ¿ya? Dice, capacidad es igual a radio entre la constante. Esta es la fórmula. Estas son las demostraciones, pero a mí lo que me interesa es esta, que la vuelven a reflejar aquí. Y aquí despejan a R. Entonces, cuando despejan a R, R va a ser igual a la constante por la capacidad. Fíjate que R va a ser igual a la constante, ¿por qué? Por la capacidad. Cuando yo ya tengo esto, en este sentido, R, o la capacidad va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Y un faradio. O sea, porque estoy diciendo que ahí están asumiendo la capacidad por faradio. Entonces, cuando yo multiplico 9 por 10 a la 9 por 1, me da 9 por 10 a la 9 metros, que eso llevado a kilómetros, es 9 millones de kilómetros. Y en metros, imagínate, eran 900 millones de metros, ¿no? Una barbaridad. Entonces, por eso es que esas medidas de esos capacitores en el micro y en pico, ¿no? Un faradio sería muchísimo, demasiado. Bueno, entonces ya visto esto más o menos, aquí continuamos. Dice, aquí nos damos de cuenta de lo grande que es el faradio puesto en una esfera. Tiene que tener 9 millones de kilómetros de radio. Entonces, ¿qué capacidad tiene la Tierra suponiendo que el radio de la Tierra es 600 kilómetros? Entonces aquí al revés. Aquí ya comenzamos con algunos problemitas, ¿verdad? Y aquí nos dan como datos el radio de la Tierra. Claro, cualquiera dirá, profesor, pero es que el radio de la esfera, la Tierra no es, no es una esfera completamente, y es verdad, eso es así. Pero vamos a decir que es más o menos una esfera, ¿sí?
casi que es una esfera. Entonces, el radio que se ha logrado medir es en 6.370 kilómetros de radio, o sea, es bastante grande. Entonces aquí nos dan como datos 6.370 kilómetros, que lo llevamos a metros, entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 3, recordando que un kilómetro son 1.000 metros, o 1 por 10 a la 3, la constante, ¿verdad? La constante que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, y voy a despejar aquí el AC. Entonces este va a ser R entre la constante. Fíjate que el radio vale 6.370 por 10 a la 3 metros. Entre 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre culón al cuadrado. Si eso lo metemos en la calculadora, eso nos va a dar como resultado que la capacidad que tiene la Tierra, como es un capacitor, es de 707,77 por 10 a la menos 6 faraday, o lo que es 777,7 microfaraday. O sea, es una capacidad bastante pequeña, ¿ok? Bastante pequeña. Entonces, bueno, voy a borrar acá para hablar un poquito de lo que son los condensadores, pero de aquí, pues, esta parte es teórica, no me voy a quedar mucho acá, en pensar el tiempo. Vamos a ver lo que es el cálculo, digamos, vamos a ver si por aquí aparece. Lo que es el cálculo de capacidad en armaduras, ¿no? En armaduras, nosotros vamos a tener dos placas rectangulares donde en el medio va a haber un dieléctrico, ¿sí? Para que se entienda la idea de que es un capacitor, es un elemento electrónico que almacena carga eléctrica por un determinado tiempo. A diferencia de las baterías que la retienen por un tiempo prolongado, los capacitores la tienen es por un determinado tiempo y se descargan posteriormente a ese determinado tiempo, cosa que no ocurre con una batería, a solo que la batería tenga las placas dañadas y se dañen. Es muy similar al funcionamiento de una batería, porque una batería también tiene placas y tiene un electrolítico donde almacena las cargas. Lo que pasa es que para los capacitores no la va a almacenar por un tiempo prolongado. Una vez visto esto, muchachos, vamos a ver aquí lo que es, para adelantarme un poquito, y vamos a ver lo que es la capacidad eléctrica en armaduras, ¿no? Vamos a decir por acá, para ir a la fórmula que vamos a utilizar, yo me voy a poner un poco acá las emociones, y vamos a tocar en este sentido que la capacidad para calcular cuando me estén dando una armadura va a ser la superficie entre 4pi por K por la distancia de las armaduras. Profe, explíquenos cómo funciona la fórmula aquí. Entonces, esa fórmula va a funcionar de la siguiente manera. Yo voy a tener, vamos a colocar por acá, dos placas rectangulares o esféricas, no sé. Una aquí y la otra acá. Y ya está, me quedo 7. Y la otra acá. Repito, vamos a colocar aquí. Una en diagonal. Entonces aquí, en esa me cortan bien. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a tener que de aquí a aquí va a haber una distancia que, una distancia D. ¿Lo ven? Esa distancia D va a ser esta. Y también la fórmula nos exige una superficie. Profe, pero entonces, ¿cuál es la superficie? Esa superficie va a ser estas caras. Va a ser esta. Ajá, ahora la pregunta es, si yo tengo una armadura con dos placas rectangulares, ¿no? Entonces, ¿será posible que tenga que multiplicarlas por dos? Profesor, no. Hago la aclaratoria importante que solamente va a tomar S, que es la superficie, una sola placa. Entonces vamos a dar lectura acá. Fíjate que de las fórmulas que tengo arriba, de las diferentes fórmulas,
Aquí aparecen otras, ¿no? C es igual a E sub 0 entre S por D, C es igual a C entre 4pi por K por D, que es la que más vamos a trabajar, y C es igual a S entre 4pi por D también. Aquí también hay otra que dice E sub 0 por D entre D, es la misma, todas estas son deducciones, incluso aquí había otra, que está aquí, que es igual a K sobre S por E sub 0. Esas fórmulas acá, la leyenda dice, es igual a intensidad de campo eléctrico. Esa letra que es con un Rho es la densidad eléctrica en las láminas. Q es la carga eléctrica de cada una de las láminas. S es la superficie en común de las láminas. Menos B es la diferencia de potencial. D es la distancia entre las láminas. C es la capacidad entre las láminas. Q es la constante proporcional. Esa constante proporcional, fíjate que no cambia a efectos de este tema, porque esa constante sigue siendo 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. O sea, que esa constante pues no va a cambiar. Es sub 0, porque hay ecuaciones de la que está más arriba para calcular, hay veces nos dan el sub 0, y nos dan la superficie y la D, pues no es fácil calcularla con esto, ¿no? Si nos dan la superficie directamente y la distancia entre las placas, pues podemos utilizar el sub 0, que es la constante dialéctrica de permitibilidad. No la vamos a confundir con la constante de proporcionalidad, porque fíjate que la constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Mientras la constante dialéctrica o de permitibilidad es de 9 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton por metro cuadrado. ¿Por qué le estoy dando esas fórmulas? Porque pudieran ser que en un problema a mí me den directamente el área, la superficie que tienen las placas y la distancia que hay entre esas placas. Entonces, pues no es necesario calcular. Ahora, ¿cuándo es necesario de pronto utilizar esta fórmula? Bueno, pues si a mí se me olvidó la constante de permitibilidad, pues lo puedo hacer con la constante de proporcionalidad, no hay problema, dan los mismos resultados. Ok, entonces bueno, aquí vamos a continuar y voy a borrar acá para poder continuar. Voy a continuar aquí explicando. Aquí, fíjense que cuando yo voy a calcular y de pronto nos dan un dialéctrico que es diferente a lo que es el aire, que por lo general es 1, y ya nos dice que el dialéctrico es agua, que es 78, el vidrio que varía de 4,5 hasta 10, la madera que varía desde 2,5 hasta 7,5, lo que es la mica que varía de 2,5 a 6,6 y el papel que varía de 2 hasta 3,5. Les explico algo, porque ustedes dirán, no, profesor, pero esa fórmula es prácticamente la misma, pero ¿por qué aquí hay dos K? Aquí hay una K que si ustedes la ven es más pequeña que esta K grande. Esta K es para estas constantes. ¿Por qué? Porque yo no, en un problema le pudiese decir, yo tengo dos placas rectangulares, vamos a ser buena gente, y le digo que el área es de 2,5 por 10 a la menos 5 milímetros cuadrados. Y en medio de las placas hay un dieléctrico que es de agua. Calcule la capacidad que tiene, la capacidad interna de las placas, entre las placas. Entonces ustedes van a utilizar esta fórmula y van a meter aquí 78 por la superficie. Fíjate que la superficie me la pueden dar, me pueden dar el área ya, o me pueden decir sencillamente que es un rectángulo, base por altura, o me pueden decir que es un área cilíndrica, pi por radio al cuadrado, o pi por el diámetro al cuadrado, dependiendo si me dan el diámetro. Entonces, si no tengo la superficie, la tengo que calcular. Y si me la dan, pues sencillamente la sustituyo. Pero hay que estar pendiente, porque si me dan un dieléctrico y yo no tomo la constante, esa constante, hago una aclaratoria, porque de pronto ustedes se van a preguntar, profesor, pero esa constante es en Faraday, no es en Coulomb. Esa constante es adimensional, no tiene ninguna dimensión, es un número. Es un número. Más nada. ¿Sí? 78 por
Si se ponen a ver, es la misma fórmula de la capacidad de armaduras, que es la superficie entre 4pi por la constante de proporcionalidad por la distancia, o la pueden hacer con esta también, con la que ustedes gusten. Ahora bien, visto eso, vamos a tratar de ilustrar esto con algunos ejercicios que están planteados por acá. Ah, bueno, antes de tocar esos ejercicios, aquí hay otra formulita, pero esto es cuando le manden a calcular lo que es ah, ajá, creo que esta es para calcular la energía almacenada en el condensador, sí, la energía almacenada en el condensador. Esa fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Ojo con eso, esa fórmula para calcular la energía almacenada en el condensador, ¿no? Va a ser la siguiente. Va a ser W, ¿verdad? Va a ser igual a C por la diferencia potencial al cuadrado entre 2. ¿Ok? Pero esa es para calcular la energía almacenada en como dice aquí, en un capacitor, ¿no? En un condensador o capacitor. Vamos entonces en este orden de ideas, a ver lo siguiente. Vamos a hacer algunos ejercicios ya una vez visto la fórmula, ¿no? Y vamos a ver el primer ejercicio. Dice que es este que está aquí. Dice, ¿no? Vamos a leer este. Y dice lo siguiente. Cuando a un condensador eléctrico se le carga con 4 por 10 a la menos 6 coulomb, adquiere un potencial de 5 voltios. Un potencial de 5 voltios, ¿no? Adquiere un potencial de 5 voltios. Entonces, vamos a sacar los datos. Muy importante este tipo de problemas, y no solamente en esta materia, sino en todas las materias, para tener el éxito de poder resolver problemas prácticos a nivel de ingeniería, es muy importante primero leer el enunciado del problema, porque a veces nosotros nos ponemos a echar números, a buscar fórmulas sin haber revisado el enunciado del problema. Entonces aquí nos están dando, ¿verdad? O nos están diciendo que un conductor eléctrico se carga, ya nos están dando la carga de entrada con 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y adquiere un potencial de 5 voltios. Entonces, ¿qué nos están dando de datos? Para sacar los datos. La carga que tiene el conductor, la diferencia potencial, y nos están pidiendo que qué capacidad, como lo dice su enunciado, eh, calcular su capacidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meternos aquí. Una vez visto esto, sencillo, muy sencillo. ¿Qué vamos a aplicar aquí? La fórmula de capacidad, la primerita que vimos, y capacidad va a ser igual a la carga entre algo porque pueden ser ejercicios muy fáciles, pero si uno no está pendiente con la unidad, pues se queda sin esos puntos. Porque aquí, si nos ponemos nosotros a ver, la carga nos la están dando en coulomb, directo, en coulomb, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y el voltaje nos lo están dando en voltios. Entonces está directo. Sencillamente, para calcular la capacidad, utilizar la fórmula y aplicar carga entre voltaje, vamos a sustituirla, que va a ser 4 exponente menos 6 entre 5, y eso va a ser 8 por 10 a la menos 7, o 0,8 por 10 a la menos 6 farads, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esto, ¿verdad? Nosotros, pues tenemos el primer resuelto. Vamos a hacer el segundo. Calcular el radio de una esfera cuya capacidad eléctrica es de 5 por 10 a la menos 11 farads, ¿no? Aquí ya vamos a utilizar otra fórmula que acabamos de ver. Nos sacamos los datos y aquí nos están pidiendo de entrada que calculemos el radio de la esfera. ¿Cómo está acá? Y nos están diciendo que la capacidad es 5 por 10 a la menos 11 farads, ¿correcto? De antemano, la constante de proporcionalidad, porque no es la de permitibilidad,
es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el kilómetro. Esa constante, ustedes se la tienen que saber de memoria. Ustedes, como van a estar haciendo su examen con bastante tiempo, porque siempre lo dejo con bastante tiempo para que lo puedan entregar, la van a consultar en su material o se la van a aprender de memoria. No quiero que, como la otra vez un muchacho me escribió, claro, yo le respondí, porque ese es mi trabajo, responderle a mis estudiantes, pero no había revisado ni siquiera las guías. Me dice, profesor, y la fórmula me dice que hay una acá ahí. ¿Cuánto vale sacar? Y le digo, pero tú revisaste la clase, tú revisaste el material. Hay que revisar, muchachos, porque el examen está aquí. Yo no me salgo aquí, ¿no? Yo no me salgo de ahí, del material. Esa acá es una constante, así como la gravedad cuando trabajan física de Newton. La gravedad es una constante, 9,8 metros por segundo cuadrado. Es una constante. Aquí también esto es una constante, hay que saberse o tenerla ahí anotada. Entonces, bueno, para calcular, volviendo al problema, acá, la fórmula que vamos a utilizar es capacidad es igual a R entre K. ¿Qué vamos a despejar aquí? Radio, que va a ser la constante de proporcionalidad por la capacidad. Fíjate que aquí la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Ah, pero ¿cuánto vale la capacidad? 5 por 10 a la menos 11 faradio. Sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la calculadora, 5 exponente a la menos 11, por, perdón, 9. Exponente 9 por 5 exponente a la menos 11. Eso nos da tanto como, pero ya, 0,45 metros. ¿No? 9 exponente 9 por paréntesis 5 exponente menos 11. Creo que ya metí un número menos. No, da 0,45 metros. ¿Sí? 0,45 metros. Está aquí también reflejado, aquí en la calculadora. Mírenlo aquí. Muy sencillo. Extremadamente fácil. Ah, pero ¿qué pasa si aquí me fueran dado la capacidad del microfaradio? Hay que llevarla de microfaradio. La faradio lo multiplicamos por 10 a la menos 6. Y si está en pico, hay que buscar la conversión, ¿no? Que por ahí también está en la teoría, en la guía. Ojo con eso. Continuamos con el problema C. El problema C nos dice calcular la capacidad de un condensador sabiendo que entre sus armaduras hay una diferencia potencial de 200 volts y que cada armadura tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí también se presenta la duda en que si la carga la debo multiplicar por 2. No. La respuesta rotunda es que no se puede multiplicar por 2, sino que vamos a tomar sencillamente una carga de una placa, al igual que la A. Pero lo que pasa es que aquí vamos a utilizar otra fórmula que está en el formulario, que va a ser capacidad, va a ser igual a la carga entre la diferencia potencial AB. Fíjate que aquí nos están dando capacidad, no la tenemos. La diferencia potencial es 200 voltios y la carga es 5 por 10 a la ¿qué? A la menos 6. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia potencial? 200. Entonces aquí vamos a agarrar 5 exponente menos 6 entre 200. Esto nos da tanto como 2,5 por 10 a la menos 8 faradios o 25 por 10 a la menos 9 faradios. Aquí no hay ninguna novedad porque son despejes muy sencillos en realidad. Continuando la clase, le iría diciendo que había diferentes fórmulas para calcular la capacidad eléctrica, que es muy sencillo en realidad trabajarla. Aquí vamos con el ejercicio de que dice la lámina de un condensador plano, cuyo dieléctrico es el aire, tiene una superficie común de 0,4 metros cuadrados y están separadas por una distancia de 4 milímetros. Dice calcular su capacidad. Aquí no es necesario multiplicar el área por 2, igual que la carga, porque pero me están indicando que cada carga, que cada placa tiene una carga y que son dos áreas diferentes. No es necesario, simplemente vamos a tomar que la superficie es 4 metros cuadrados, que la carga es 4 por 10 a la menos 3. Fíjate que aquí trabajaron con la constante de permitibilidad. Pero también, si ustedes gustan y hacen este mismo cálculo con la constante K, con la que hemos venido trabajando,
da lo mismo. Entonces aquí utilizaron la de E sub 0 con la constante de permeabilidad por el área de cada placa entre la distancia. Entonces esta constante de permeabilidad es 8,9 por 10 a la menos 11 Coulomb por newton por metro, ¿qué? Al cuadrado. Por la superficie, que es 0,4, entre la distancia, que es 4 por 10 a la menos. Fíjate que sí hay que tener cuidado en algo, y estoy haciendo bastante énfasis en esto, porque la distancia de separación entre las placas para efectos de este problema es de 4, perdón, de 4 metros, ¿sí? De 4 milímetros, corrijo, 4 milímetros. Entonces, para transformar esos 4 milímetros, 4 milímetros, lo vamos a llevar a metros. Ah, es que me concho esto. Lo vamos a llevar a metros. Entonces sería 4 por 10 a la menos 3 metros. ¿Lo ven? Es decir, que ese dato, ese dato es ese que va. Y por supuesto, nosotros lo vamos a tener que meter en ¿qué? En metros, ¿no? Profe, ¿qué pasa si yo lo olvidé y lo metí en milímetros? Ah, bueno, lamentablemente, Marta, permíteme un segundito. Lamentablemente, ese dato, esa capacidad que calculen le va a quedar mal. También lo pueden hacer por la otra fórmula utilizando la constante de proporcionalidad. Muy bien, una vez visto esto, pues voy a borrar acá para poder continuar. Y aquí nos va a quedar otro problemita un poco más complejo. Dice las láminas de un condensador plano cuyo dieléctrico es el aire. Ah, fíjate, hago una aclaratoria. Aquí nos dicen también que el dieléctrico es aire, por eso que la constante K vale 1, incluso para esta fórmula. En este caso también el dieléctrico es aire y pues no vamos a tener problemas con nada porque la constante eléctrica del aire, como lo vimos hace ratito, es 1, ¿no? Constante es. Entonces no va a tener problemas. Ahora, aquí nos dicen las láminas de un condensador plano cuyo eléctrico es el aire, tienen una superficie común de 0,2 metros cuadrados y están separadas por una distancia de 3,2 milímetros. Dice, si la carga eléctrica de una de sus armaduras es de 4 por 10 a la menos 6, calcular la intensidad de campo eléctrico que hay entre las armaduras y parte B, la diferencia de potencial entre armaduras. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es, al igual que los demás ejercicios, también plantearnos nosotros sacar los datos. Aquí nos están diciendo que la superficie directamente 0,2 metros, que la distancia entre separación de las placas es 3,2 por 10 a la menos 3 metros, que la carga de cada placa es de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y aquí vamos a trabajar con la constante de permitibilidad, no con la de proporcionalidad. En este caso es 8,9 por 10 a la menos 12 coulomb por newton metro cuadrado. ¿Qué nos están pidiendo en la primera parte? La intensidad de campo eléctrico, que es esta. Y en la segunda nos están pidiendo la diferencia de potencial, que es BA menos BB, ¿no? Una vez que nosotros tengamos eso allí, nos va a quedar que E va a ser igual acá entre la superficie por la fórmula del campo va a ser igual, que también está dentro del formulario, va a ser igual a la carga entre la superficie por la constante de permitibilidad, de permitibilidad, y en este caso va a ser 4,6 de dato, entre 0,2 metros cuadrados por 9,9 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre newton por metro cuadrado. Una vez que nosotros calculamos, o bueno, ya tenemos todo dentro de nuestra fórmula, aplicamos la calculadora sin la novedad o sin la particularidad de que por ahí haya alguna transformación, hay que hacerlo previo para poder sustituir. Pues sencillamente cuando sustituyen y metan la calculadora 4 por 10 a la menos 4 entre 0,2 por 10 por 8,9 por 10 a la menos 12, eso nos va a dar 2,24 por 10 a la 6 newton sobre coulomb,
que son las unidades de campo eléctrico. Por eso que previo a esto nosotros vemos la ley de Coulomb para fuerzas electrostáticas y vimos campo eléctrico y vimos potencial eléctrico precisamente para manejar las terminologías. Ahora, en la parte B, que es otra fórmula que está también previo en esta misma guía, que la diferencia de potencial B menos, BA menos BB va a ser igual ¿a qué? A lo que es la carga por la distancia entre la superficie por la constante de permitibilidad. Igual que las anteriores, nosotros vamos a sustituir el valor de la carga, el valor de la distancia, el valor de la superficie y el valor en este caso, de lo que es el exocero, que es la constante de permitibilidad. Hay que estar muy atentos a que las distancias estén en metros, porque fíjate que aquí nos está dando esta distancia que vale 3.2 milímetros. Entonces, para llevarla a metros serían 3,2 por 10 a la menos 3 metros. De milímetros a metros se multiplica por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 3, corrijo, 10 a la menos 3, de milímetros a metros. Y para llevar de milímetros, de centímetros, corrijo, de centímetros a metros se multiplica por 10 a la menos. Milímetros por 10 a la menos 3 y centímetros por 10 a la menos. Una vez que yo ya he sustituido todos los datos y resuelva todo esto en la calculadora, eso me tiene que estar dando como resultado 7,19 por 10 a la 3 voltios. ¿Ok? En este sentido, hemos finalmente determinado que el campo eléctrico vale 2,24 por 10 a la 6 newtons sobre Coulomb y la diferencia de potencial es 7,9 por 10 a la 3 voltios, ¿ok? Que son las respectivas unidades con las que estamos trabajando. Fíjense que el problema F nos denuncia o nos dice que un condensador plano, un condensador plano tiene entre sus armaduras una diferencia de potencial de 50 voltios. O sea, fíjate que un condensador plano tiene entre sus armaduras una diferencia de potencial de 50 voltios y una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Calcular la energía que está almacenada en esa, no me confundan energía con diferencia de potencial, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es la fórmula. Y por supuesto sacar los datos. ¿Qué nos están dando? La diferencia potencial, que son 50 voltios, ¿verdad? La diferencia potencial, que son 50 voltios. La carga, que es 5 por 10 a la menos 6. Y nos están pidiendo lo que es la energía. La energía en este caso va a ser la carga o la diferencia potencial entre dos. Yo quiero hacer y estar muy atento en esto, que en este caso lo que es la carga es 5 por 10 a la menos 6. Ahí está directamente. En Coulomb, el voltaje es 50 voltios entre 2. Cuando yo haga esta operación matemática en la calculadora, me va a quedar 125 por 10 a la menos 6 joules. Recuerde que la energía se mide en joules. Y para que eso ocurra, en esta fórmula la carga tiene que estar en coulombs, el voltaje en voltios, ¿ok? Para que las unidades respectivas de lo que es la energía me den joules. Finalmente, hay otro problema acá. Entonces, cuando yo sustituyo aquí lo que es, perdón, para el problema que no hemos terminado, corrijo, lo que es la carga, que es esto, el voltaje, y lo divido entre 2 me da 125 por 10 a la menos 6 joules. La respuesta de la energía que almacena ese condensador en su armadura es 125 por 10 a la menos 6 joules. Ahora lo que es la G dice, la energía almacenada en un condensador plano es de 8 por 10 a la menos 2 joules y tiene una capacidad de 4 por 10 a la menos 8 farads. Calcular la diferencia potencial entre sus láminas. Entonces, fíjense que seguimos con la misma aplicación de la fórmula, que viene siendo en este caso
viene siendo esto. Viene siendo la energía es igual a C por B entre 2. Y de aquí vamos a despejar B. B viene siendo la raíz cuadrada de 2 por la energía entre C. Cuando yo sustituya acá, este va a ser 2 y esta W, que aquí nos la están dando en joules, es 8 por 10 a la menos 2. Bueno, aquí ya estaba, 8 por 10 a la menos 2. ¿Sí lo ven? 8 por 10 a la menos 2 joules entre la capacidad que es 4 por 10 a la menos 8 para ello. Cuando yo sustituya en el despeje, porque recuerde que yo tomé esta fórmula piloto, que es la energía igual a la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado entre 2, y despejé de aquí el voltaje, la diferencia potencial, este 2 lo pasé a multiplicar y luego la C la pasé a dividir, luego el exponente enésimo lo pasé como raíz enésima, me va a quedar que B es igual a la raíz cuadrada de 2W entre C y sustituya todos los datos. Recuerden que la diferencia de voltaje me da en voltios, luego voy a meter y voy a sustituir la energía que es 2.8, vamos a sustituir la capacidad, perdón, la energía que es 2, es 8, vamos a ver aquí, que aquí me equivoqué, corrijo. 2, que es la que está aquí. La energía, que es 8 por 10 a la menos 2, que es esta. Y vamos a sustituir lo que es la C, que es 4 por 10 a la menos 8. Cuando yo sustituya esto, me da 2 por 10 a la 3 voltios. Ese resultado va a ser el voltaje que me estaban pidiendo para resolver el ejercicio. Finalmente, hay un ejercicio acá, pero por motivo del tiempo, se los invito a que lo revisen, es sencillamente aplicar una formulita. Y bueno, por hoy hemos concluido la clase. No nos dio oportunidad de revisar la clase de capacitores, pero yo le voy a subir una clase mía, creo que ya está subida, que es la segunda clase de la guía, de la segunda guía que está en la plataforma. Y con eso estaríamos, digamos, tendríamos todo el contenido, material que ya está dispuesto en plataforma. Ahí hay una guía de ejercicios también para que ustedes practiquen, al igual que está al final, tiene ejercicios para resolver y practicar. Y cualquier duda me la puedes hacer saber por la plataforma. Igualmente, pues siempre estoy presto a atenderlos. Si no le respondo de momento, yo siempre reviso en la noche. Les responderé al día siguiente o en la noche cuando me dice la plataforma. Pero yo les respondo. Si me pueden escribir también a WhatsApp, pero antes previo a la plataforma. Recuerden que la plataforma es el instrumento que nosotros tenemos para comunicar. Igualmente que las actividades no me las envíen al correo personal, sino me las envían a la plataforma. Bueno, sin más que hacer referencia, muchachos, nos vemos en otro encuentro multimodal, esperando también que haya sido de su agrado esta clase. Y revisen el material que está expuesto en plataforma, porque aquí le vamos a mostrar la clase de asociación de series, de circuitos, series y paralelos y mixtos para la que es asociación de condensadores. Feliz y bendecida tarde para todos. Nos podemos en otra oportunidad. Se despide para ustedes el profesor Pedro Sánchez. Gracias.